El almirante Bexar se quedó paralizado en su puesto de mando, mientras la enorme pantalla holográfica no mostraba nada más que espacio vacío. Sus garras se aferraron a la barandilla metálica con tanta fuerza que aparecieron pequeñas abolladuras en la superficie. Donde la séptima flota había estado patrullando momentos antes, ahora solo quedaba la fría oscuridad del espacio, atravesada por estrellas distantes. Dot. El puente de mando zumbaba con voces de pánico. Oficiales de diferentes especies que servían al Imperio Calariano corrían entre sus puestos, intentando comprender lo que les decían sus instrumentos. Los reptilianos calarianos se movían con gestos rápidos y nerviosos, mientras que las demás razas alienígenas que habían sido conquistadas y ahora servían al Imperio trabajaban frenéticamente en sus paneles de control. «Reinicien los registros de los sensores», ordenó el almirante Bexar, con la voz llena de autoridad de quien había destruido civilizaciones enteras. Sus ojos amarillos permanecieron fijos en la pantalla donde 23 enormes acorazados, 47 cruceros y más de 100 naves de apoyo simplemente habían desaparecido. La teniente Zara, una joven calariana de brillantes escamas verdes y una inteligencia aguda, recuperó los datos registrados con dedos temblorosos. Se había graduado como la mejor de su clase en la Academia Imperial de Guerra y nunca había visto algo así en sus 5 años de servicio. Señor, exactamente a las 1432 hora estándar, nuestros sensores de largo alcance detectaron una enorme señal de energía que apareció en las coordenadas 447.22 por 891.15, informó, intentando mantener la voz firme. La señal no se parecía a nada en nuestras bases de datos. El holograma cambió para mostrar la repetición de los eventos que habían sacudido los cimientos de la confianza militar calariana. Una nave se materializó de lo que parecía ser el mismísimo espacio plegado. La nave no se parecía a nada que los calarianos hubieran encontrado en sus 300 años de conquista galáctica. Era elegante y estilizada, con líneas suaves que parecían reflejar la luz en su oscuro casco. La nave parecía estar hecha de algún tipo de material que sus sensores apenas podían detectar. No se veían armas en su superficie. No había escapes de motor ni sistemas de comunicación. Parecía más una obra de arte que un buque de guerra. Análisis de tamaño, exigió el almirante Bexar, aunque su voz había perdido parte de su habitual tono autoritario. Aproximadamente 8 kilómetros de longitud, señor. Eso la hace significativamente más grande que nuestros acorazados Dreadnought más grandes, respondió la teniente Zara, comprobando sus lecturas varias veces para asegurarse de que fueran correctas. Pero las lecturas de energía que detectamos antes de que apareciera están fuera de nuestra capacidad de medición. El almirante observó la repetición con creciente temor. La misteriosa nave había aparecido sin ninguna señal de advertencia que sus avanzadas redes de sensores deberían haber detectado. Sin distorsiones hiperespaciales, sin señales de estela cuántica, sin anomalías gravitacionales. En un segundo, había espacio vacío. Al segundo siguiente, apareció una nave más grande que cualquier otra que el Imperio Calariano hubiera construido jamás. ¿Qué sucedió después?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta sería algo que atormentaría sus sueños. La nave desconocida permaneció inmóvil durante aproximadamente 30 segundos. Nuestra flota se movió para interceptarla y exigió identificación, según los protocolos estándar de primer contacto. El almirante Cost transmitió en todas las frecuencias de comunicación conocidas. El holograma de la Mi mostró a la orgullosa séptima flota calariana entrando en formación de batalla. Sus naves eran hermosas a su manera, con diseños angulares y marcas rojas en el casco que habían aterrorizado a docenas de especies en toda la galaxia. Cañones de plasma cargados a máxima potencia, generadores de escudos zumbando con energía y tubos de misiles cargados con ojivas destructoras de planetas. ¿Y luego qué pasó?, preguntó el almirante Bexitar, aunque temía la respuesta. La nave desconocida emitió algún tipo de pulso de energía. Nuestros sensores no pudieron identificar el tipo de energía utilizada. El pulso se extendió a una velocidad superior a la de la luz, y cuando alcanzó nuestras naves, la teniente Zara se detuvo, revisando sus instrumentos. Cuando llegó a nuestras naves, ¿qué? No fueron destruidas, señor. Simplemente dejaron de existir. No hubo explosiones, ni escombros, ni señales de energía que indicaran un fallo estructural. Las naves estuvieron ahí un momento, y luego simplemente desaparecieron. La repetición mostró exactamente lo que describió la teniente Zara. El pulso de energía, que apareció como una tenue onda azul en sus sensores, tocó cada nave calariana. En cuanto la onda hizo contacto, las naves desaparecieron por completo. No destruidas, ni vaporizadas, simplemente desaparecieron como si nunca hubieran sido construidas. Dot.
El almirante Bexar había comandado flotas en batallas contra especies que usan armas de plasma, bombas antimateria, trituradoras gravitacionales e incluso dispositivos nucleares primitivos. Había visto naves destrozadas por fuego enemigo, tripulaciones vaporizadas por rayos de energía y planetas enteros reducidos a escombros brillantes. Pero nunca había visto algo así. ¿Alguna comunicación de esta nave antes o después del ataque? Negativo, señor. No se detectaron transmisiones en ninguna frecuencia. Sin advertencia, sin demora. Se rindió, sin amenazas, al parecer. Eliminó toda nuestra flota y luego regresó a una posición inmóvil. ¿Y sigue allí? Sí, señor. La nave permanece en las mismas coordenadas, sin mostrar movimiento ni más emisiones de energía. Parece estar esperando. La mente de la almirante Vestar repasó rápidamente las posibilidades. En la larga historia de la expansión calariana, se habían encontrado con cientos de especies diferentes. Algunas tenían armas primitivas que apenas rozaban el blindaje del casco. Otras poseían tecnología avanzada que ofrecía desafíos interesantes antes de una derrota inevitable, pero ninguna había demostrado la capacidad de simplemente borrar de la existencia a las naves de guerra calarianas. Las implicaciones eran aterradoras. Si esta especie desconocida podía eliminar una flota entera sin esfuerzo aparente, ¿qué podrían hacerle a los planetas, estaciones espaciales o al propio mundo natal calariano? Envíen una transmisión prioritaria inmediata al alto mando imperial, ordenó. Nivel de clasificación Omega, díganles que hemos encontrado una especie con tecnología muy superior a nuestra comprensión actual y que hemos perdido todo contacto con la séptima flota. Señor, ¿deberíamos intentar comunicarnos con la nave desconocida? El almirante Vestar lo consideró detenidamente. Su instinto le decía que mantuviera la distancia con respecto a lo que acababa de demostrar un poder tan abrumador, pero su deber como oficial militar calariano le exigía recopilar información sobre posibles amenazas al imperio. Negativo. Mantenemos nuestra posición actual y seguimos monitoreando. Si esa nave quisiera destruirnos, ya nos habríamos ido. Quiero barridos continuos de sensores y plena preparación para el combate, pero nada de acciones agresivas. Mientras la tripulación del puente cumplía sus órdenes, el almirante Bexar observaba la nave alienígena en su pantalla. En algún lugar de esa nave había seres que poseían tecnología que hacía que el poderoso imperio calariano pareciera niños jugando con armas primitivas. La idea que más debería haberlo aterrorizado era simple: si pudieron hacerle esto a la séptima flota, ¿qué más serían capaces de hacer? El emperador Keitmore presidía la mesa del Consejo Cristalino en la cámara más segura del Palacio Imperial. Su habitual calma se había resquebrajado como una piedra vieja al revisar los informes de batalla del almirante Bexar. La reunión de emergencia del Consejo de Guerra se había convocado 2 horas después de recibir la transmisión. Reuniendo a las mentes militares y científicas más brillantes del imperio calariano, las escamas doradas del emperador, que normalmente brillaban con confianza y autoridad, ahora parecían opacas bajo la dura iluminación de la sala de guerra. Alrededor de la mesa se sentaban generales que habían conquistado sistemas estelares enteros, almirantes que nunca habían perdido una batalla y científicos que habían desarrollado las armas que hicieron posible la expansión calariana. General Tis, ¿qué nos dicen nuestras redes de inteligencia sobre esta nave?, preguntó el emperador Keitmore, con una voz tan cortante que hizo que varios miembros del consejo se revolvieran nerviosos en sus asientos. El general Tis, un enorme calariano cuyo cuerpo mostraba cicatrices de docenas de campañas de conquista, consultaba el bloc de datos en sus manos con garras. Sus ojos rojos escudriñaban la información que sus redes de espionaje habían recopilado de toda la galaxia. Mi señor emperador, un análisis preliminar indica que esta tecnología es completamente desconocida en nuestras bases de datos. La técnica de plegado espacial que emplearon para su llegada supera cualquier otra que hayamos encontrado en 3 siglos de expansión. Sin embargo, nuestros equipos de xenoarqueología han descubierto una conexión interesante. La sala de guerra quedó en completo silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Todas las miradas se centraron en el general Das, quien se preparaba para revelar información que podría explicar lo imposible. Hace 3 meses, la flota de inspección Delta reportó transmisiones electromagnéticas inusuales provenientes de un sistema en los territorios del borde exterior. El sistema, designado como ALMA, se encuentra a aproximadamente 47 años luz del lugar del incidente. El sistema contiene una especie joven que nuestros exploradores clasificaron como alguien que recientemente logró viajar a velocidades superiores a la luz. ¿Se refiere a viajes espaciales primitivos?, corrigió la directora científica Nala, una brillante investigadora cuyo trabajo desarrolló muchos de los sistemas de armas avanzados del Imperio.
Los informes de clasificación los identificaron como humanos y marcaron su sistema para su eventual incorporación al imperio. Procedimiento estándar para especies recién descubiertas con tecnología básica. Las garras del emperador Tmore golpeaban la superficie cristalina de la mesa, creando pequeños arañazos que resonaban en la cámara. La idea de que una especie primitiva pudiera poseer armas capaces de aniquilar flotas enteras parecía imposible. ¿Sugiere que esta superarma pertenece a una especie con la que ni siquiera hemos contactado? Parece improbable, mi señor, pero las señales de transmisión de la misteriosa nave coinciden con los patrones electromagnéticos que detectamos en el sistema Saúl. Los humanos parecen haberse estado escondiendo deliberadamente sus verdaderas capacidades tecnológicas. La directora científica Nala se inclinó hacia adelante. Sus brillantes escamas azules reflejaban la luz de las pantallas holográficas que rodeaban la mesa. Había pasado décadas estudiando tecnologías alienígenas y nunca se había encontrado con nada que desafiara la comprensión científica calariana. He estado analizando los patrones de descarga de energía del ataque, dijo, mostrando una imagen tridimensional de los efectos de las armas. Cualquier tecnología que usaron parece manipular la materia a nivel cuántico. Nuestras naves no fueron destruidas en ningún sentido convencional. El pulso de energía parece haber convencido a la materia que componía nuestras naves de que nunca existió. Las implicaciones de sus palabras provocaron un escalofrío en los líderes militares reunidos. Comprendían que existían armas capaces de destrozar naves, quemarlas con plasma o aplastarlas con gravedad. Pero un arma capaz de hacer que algo dejara de existir por completo estaba más allá de su comprensión. ¿Cómo es posible algo así?, preguntó el almirante Costar, comandante de la tercera flota y uno de los líderes militares más experimentados del imperio. Nuestros modelos científicos actuales no pueden explicarlo, admitió la directora científica Nala, siendo la primera vez en su carrera que reconocía los límites del conocimiento calariano. Los requerimientos de energía por sí solos deberían superar lo que cualquier civilización podría generar. Sin embargo, las lecturas de los sensores son inconfundibles. El emperador Ketmore se levantó de su asiento, su impresionante altura proyectaba sombras sobre la mesa de guerra. Había gobernado el imperio calariano durante 30 años, expandiendo su territorio de 200 sistemas a más de 400. Nunca en ese tiempo se había encontrado con una especie que representara una amenaza real para la supremacía calariana. Desplieguen inteligencia. Flota Z al sistema Saúl inmediatamente, ordenó, con la voz cargada de poder absoluto. Quiero información completa sobre estos humanos, su tecnología, sus capacidades militares, sus centros de población, sus debilidades. Si poseen armas que puedan destruir nuestras flotas, debemos comprenderlos a fondo antes de que decidan usarlas de nuevo. El comandante Rex, jefe de inteligencia imperial y especialista en la recopilación de información sobre especies alienígenas, asintió. Su trabajo consistía en saberlo todo sobre los enemigos potenciales antes de que se convirtieran en enemigos reales. Así se hará, mi señor emperador. Sin embargo, debo recomendar extrema precaución en esta operación. Si estos humanos detectaron y eliminaron nuestra séptima flota tan fácilmente, puede que ya sepan que los estamos investigando. Podrían estar monitoreando nuestras comunicaciones o rastreando los movimientos de nuestras naves. ¿Qué sugiere? Sugiero que asumamos que son mucho más avanzados de lo que parecen. Una especie capaz de manipular la materia cuántica podría poseer tecnología de vigilancia que no podemos detectar. Deberíamos proceder como si ya nos estuvieran observando. El emperador consideró este consejo detenidamente. A lo largo de la historia calariana, su expansión había sido exitosa porque siempre asumieron superioridad sobre las especies con las que se topaban. Esta suposición nunca les había fallado. Muy bien. La flota Z operará bajo protocolos de sigilo y mantendrá la máxima distancia mientras recopila información. Bajo ninguna circunstancia deben atacar a menos que se vean directamente amenazados. La directora científica Nala sacó mapas estelares que mostraban la ubicación del sistema Saúl en relación con el territorio calariano. El sistema parecía anodino, con una sola estrella amarilla y 9 planetas, y formaciones típicas de asteroides. Mi señor, hay algo más que debemos considerar. Si los humanos han estado ocultando sus verdaderas capacidades, es posible que también nos hayan estado observando. Podrían saber más sobre nuestro imperio que nosotros sobre ellos. Esta posibilidad no se les había ocurrido a los líderes militares sentados a la mesa. La idea de que una especie primitiva hubiera estado estudiando el poderoso imperio calariano mientras fingía ser inofensiva era a la vez insultante y aterradora. Comiencen a preparar medidas defensivas alrededor de nuestros sistemas centrales, ordenó el emperador.
Si estos humanos deciden demostrar sus armas contra nuestro mundo natal, quiero todos los escudos y sistemas de armas disponibles listos para responder. Mientras el Consejo de Guerra se dispersaba para cumplir sus órdenes, ninguno de ellos se dio cuenta de que sus transmisiones electromagnéticas estaban siendo interceptadas por estaciones de monitoreo que los humanos habían colocado por todo el espacio calariano. Meses antes, cada palabra de su reunión de emergencia ya estaba siendo analizada por oficiales de inteligencia humanos que habían estado esperando pacientemente este momento exacto. El Imperio calariano estaba a punto de descubrir que, a veces, la especie que parece más débil es en realidad la más peligrosa de todas. La general Patricia Hayes se encontraba ante la enorme pantalla que cubría toda una pared del Centro de Mando de Defensa Unida, enterrado a 3 kilómetros bajo las montañas de Colorado. La proyección holográfica mostraba los límites territoriales del Imperio calariano. Ira en rojo, extendiéndose por 400 sistemas estelares y abarcando docenas de especies conquistadas. Puntos azules marcaban la posición de naves humanas cuya existencia los calarianos desconocían. Punto. El centro de mando vibraba con silenciosa eficiencia mientras cientos de oficiales monitoreaban las intercepciones de comunicaciones, rastreaban los movimientos de las naves y coordinaban los preparativos defensivos en el espacio humano. Cada conversación de los centros de mando calarianos se grababa y analizaba en tiempo real. Informe, Coronel Barnes. La general Hayes comandaba sin apartar la vista de la pantalla estratégica. Punto. El coronel Jake Barnes se acercó con una tableta que contenía las últimas actualizaciones de inteligencia de sus estaciones de monitoreo en todo el territorio calariano. Su rostro curtido mostraba el estrés de coordinar la operación militar más compleja de la humanidad. Los calarianos están movilizando la flota de inteligencia Z como se esperaba. 40 naves, incluyendo sus naves de reconocimiento furtivas más nuevas y plataformas de sensores de largo alcance. La trayectoria actual indica que llegarán al límite exterior de nuestro sistema solar en aproximadamente 72 horas. Y nuestra nave de demostración, la UES Defiant, permanece en posición en las coordenadas donde eliminamos su séptima flota. La capitana Lisa Morgan informa que todos los sistemas funcionan con normalidad. Los calarianos mantienen la distancia y no han intentado comunicarse ni tomar medidas agresivas desde la demostración. El general Hayes asintió con satisfacción. El plan que la humanidad había desarrollado durante 5 años se desarrollaba exactamente como sus estrategas habían predicho. Cada respuesta calariana había sido anticipada y preparada para DOT. La verdad que el Imperio calariano pronto descubriría era que la humanidad había sido consciente de su existencia mucho antes de lo que nadie imaginaba. Las estaciones humanas de monitoreo del espacio profundo habían detectado naves exploradoras calarianas en los límites del territorio humano hacía más de 5 años. Esas exploradoras habían estado catalogando las defensas de la Tierra y marcando a la humanidad para una futura conquista. DOT. Los calarianos cometieron su primer error crítico al asumir que una especie joven sería incapaz de detectar sus actividades de vigilancia. La tecnología de sensores humanos operaba con principios que la ciencia calariana nunca había descubierto. Dr. Richard Stone, ¿cuál es el estado del proyecto Aegis? Preguntó el general Hayes, volviéndose hacia el científico principal responsable de los revolucionarios sistemas defensivos de la humanidad. El Dr. Stone, un hombre delgado de cabello canoso y mirada intensa, consultó su tableta antes de responder. Su trabajo había revolucionado la comprensión humana de la mecánica cuántica y la manipulación espacial. Todas las plataformas de defensa orbital están en línea y listas para activarse. Nuestra red de desplazamiento cuántico puede proteger simultáneamente todas las colonias y puestos de avanzada humanos en el espacio conocido. Las armas de plasma convencionales y los misiles antimateria del Imperio calariano serán completamente ineficaces contra nuestra tecnología de blindaje. ¿Qué hay de sus armas más avanzadas? Según nuestro análisis de su tecnología, no poseen nada que pueda penetrar nuestras barreras cuánticas. Sus armas más poderosas funcionan con principios que dominamos hace décadas. La general Hayes se permitió un momento de orgullo por el ingenio humano. Mientras que los calarianos habían pasado siglos conquistando otras especies y robando su tecnología, la humanidad se había centrado en la investigación y el desarrollo. Los resultados hablaban por sí solos. Coronel Barnes, ¿cuál es nuestra capacidad ofensiva actual? La demostración contra su séptima flota utilizó menos del 1% de nuestra potencia de fuego disponible. Cada nave de clase Defiant lleva armas de borrado cuántico capaces de eliminar sistemas estelares enteros si es necesario. Actualmente contamos con 12 naves de este tipo desplegadas en territorio calariano, con otras 36 en reserva. La escala de la preparación militar humana era asombrosa.
Aunque aparentaba ser una especie primitiva con dificultades para los viajes espaciales básicos, la humanidad había desplegado en secreto suficiente potencia de fuego para eliminar todas las grandes civilizaciones de la galaxia. Señor, interrumpió la oficial de comunicaciones Amanda Clark desde su puesto al otro lado del centro de mando. Estamos recibiendo los últimos informes de inteligencia calarianos interceptados. Su departamento de xenobiología nos ha clasificado oficialmente como una especie menor preconquista, apta para su incorporación a su imperio. Estiman nuestra capacidad militar total en aproximadamente 200 naves espaciales primitivas con sistemas de propulsión química. Varios oficiales del centro de mando rieron disimuladamente ante la enorme subestimación. La realidad era que la humanidad operaba más de 1500 naves avanzadas, cada una capaz de derrotar a flotas calarianas enteras. La general Hayes estudió los informes de inteligencia que mostraban los preparativos calaranos para lo que creían que sería una conquista fácil. Sus estrategas militares discutían los mejores métodos para someter a una especie primitiva, minimizando al mismo tiempo los daños a la infraestructura útil. Aún no tienen ni idea de a qué se enfrentan, observó. La DRA. Stone mostró pantallas holográficas que mostraban la verdadera contenido del avance tecnológico humano. Computadoras cuánticas capaces de procesar información a una velocidad superior a la de la luz. Instalaciones de fabricación capaces de ensamblar materia a nivel molecular. Y fuentes de energía que se conectaban directamente con la estructura misma del espacio-tiempo. General, ¿deberíamos seguir permitiéndoles creer que somos primitivos? Por supuesto. Coronel Barnes, comience la segunda fase del plan de engaño. Quiero que nuestros equipos de infiltración comiencen a proporcionar a los calarianos información cuidadosamente elaborada sobre nuestras supuestas capacidades. Que crean que comprenden a qué se enfrentan. Los equipos de infiltración fueron otro aspecto de la preparación humana que los calarianos jamás podrían haber anticipado. Agentes humanos habían estado operando en territorio calarano durante años. Algunos de ellos ocupaban puestos dentro de las redes de inteligencia del imperio. ¿Qué información específica deberíamos proporcionarles? Mostrarles exactamente lo que esperan ver: armas nucleares primitivas, cazas espaciales básicos, defensas planetarias mínimas. Confíen en que pueden lograr una victoria fácil con el mínimo esfuerzo. Y si descubren la verdad sobre nuestras capacidades reales, el general Hayes volvió a la pantalla estratégica donde indicadores rojos mostraban los movimientos de la flota calariana por todo su imperio. Cada nave era rastreada por sensores humanos. Cada comunicación era interceptada y decodificada. Si descubren la verdad, coronel, aprenderán la misma lección que aprendió su séptima flota. La humanidad no responde bien a las amenazas de los aspirantes a conquistadores. El centro de mando continuó sus operaciones silenciosas mientras la Tierra se preparaba para la siguiente fase del primer contacto. A través del espacio humano, los sistemas defensivos se activaron. Las plataformas de armas alinearon sus sistemas de puntería y la fuerza militar más avanzada de la historia galáctica se preparó para rebelarse. DOT, la flota de inteligencia calariana, corría hacia lo que creían un blanco fácil, ocupado por una especie primitiva. No tenían forma de saber que cada uno de sus movimientos era monitoreado por sensores que operaban con principios científicos que su civilización nunca había descubierto. DOT. Los cazadores se estaban convirtiendo rápidamente en presas, pero permanecían completamente inconscientes de la trampa que se cernía sobre ellos. La humanidad había aprendido de su propia historia violenta que la mejor defensa era un ataque contundente aplicado con precisión e inteligencia. DOT. La galaxia estaba a punto de presenciar la aparición de un nuevo superdepredador, uno que se había estado ocultando a plena vista. Mientras se preparaba pacientemente para este preciso momento, el almirante Kesvar comandaba la flota de inteligencia calarana desde el puente de su crucero furtivo, el Silent Talon, al entrar en las regiones exteriores del sistema Saúl. 40 de las naves de reconocimiento más avanzadas del Imperio habían realizado el viaje con sensores de amortiguación total, confiando en que su tecnología pasaría desapercibida para cualquier especie primitiva que viviera en el tercer planeta. DOT. La tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos, analizando el flujo constante de datos que sus sensores recopilaban sobre este sistema estelar anodino. Todo lo que observaban parecía confirmar su evaluación inicial de que los humanos eran exactamente lo que aparentaban. Una especie joven con tecnología básica para viajes espaciales. Informe del sensor. El almirante Kesar comandaba el estudio de la pantalla holográfica que mostraba los 9 planetas orbitando la estrella amarilla. Señor, detectamos una importante actividad industrial alrededor del tercer planeta y su único satélite natural.
Los escaneos iniciales indican una civilización de tipo 2 con sistemas de propulsión química y nuclear. La velocidad máxima observada para su nave espacial es de aproximadamente el 15% de la velocidad de la luz. El almirante Kesar frunció el ceño mientras estudiaba las lecturas. Algo en esta situación le sonaba extraño a sus experimentados instintos militares. Una especie capaz de crear armas capaces de aniquilar las flotas calarianas no debería limitarse a una tecnología de propulsión tan primitiva. ¿Qué hay de sus instalaciones militares? Hemos identificado lo que parece ser su principal red de defensa espacial. Plataformas orbitales alrededor de su planeta natal armadas con misiles nucleares y armas de energía básica. Instalaciones de lanzamiento terrestres para sus cazas espaciales. Nada que represente una amenaza para nuestros escudos o blindaje. La flota de inteligencia se extendió por el sistema solar siguiendo un patrón de búsqueda cuidadosamente planificado. Sus sensores avanzados sondearon cada asteroide, estación espacial e instalación planetaria. Lo que encontraron continuó desconcertando a sus equipos científicos. Los humanos parecían poseer exactamente el nivel de tecnología que su clasificación inicial había indicado: naves espaciales de metal rudimentario que quemaban combustible químico, armas primitivas que disparaban proyectiles sólidos o rayos de energía básicos, y sistemas defensivos que apenas arañarían el blindaje del casco de una nave exploradora calariana. En la Tierra, el capitán Ben Turner monitoreaba la flota calariana desde su posición en el Centro de Comando de Defensa Unida. La enorme pantalla mostraba la ubicación de cada nave enemiga mientras realizaban su operación de recopilación de inteligencia. «Están mordiendo el anzuelo a la perfección», informó el general Hayes a través del canal de comunicación seguro. «Nuestros sistemas de proyección holográfica los convencen de que aún utilizamos tecnología de cohetes primitiva y armas nucleares. ¿Qué hay de la posición real de nuestra flota? Las 47 naves de la clase Defiant permanecen en el espacio cuántico. Los sensores calarianos no pueden detectarlas ni siquiera cuando pasan a pocos miles de kilómetros de nuestras naves. El engaño funcionaba exactamente como la humanidad lo había planeado. Cada barrido de sensores calarianos recibía información falsa cuidadosamente elaborada que hacía que la tecnología humana pareciera siglos atrás de lo que realmente habían logrado. A ojos del enemigo, las naves humanas parecían toscas construcciones metálicas cuando en realidad eran naves de ingeniería cuántica que operaban en un espacio dimensional desplazado. El almirante Kesiber estudió la información táctica que su flota había recopilado durante las últimas 6 horas de observación. El ejército humano parecía estar compuesto por aproximadamente 200 naves espaciales de diversos tamaños. La mayoría de ellas, claramente diseñadas para operaciones dentro de su propio sistema solar. Oficial de inteligencia ZAR, ¿cuál es su evaluación de su capacidad militar? El oficial de inteligencia ZAR, un calariano perspicaz que ha analizado docenas de civilizaciones alienígenas, consultó sus datos antes de responder. Señor, basándose en la tecnología observada y los patrones de despliegue, el ejército humano representaría una amenaza mínima incluso para un solo grupo de batalla calariano. Sus armas carecen de la potencia suficiente para penetrar nuestros escudos defensivos, y sus naves espaciales son demasiado lentas para atacar eficazmente a las nuestras. Entonces, ¿cómo explicamos lo que sucedió con la séptima flota? Esta pregunta había preocupado a todos los oficiales de la flota de inteligencia desde que recibieron las órdenes de misión. La destrucción de 23 acorazados y docenas de naves de apoyo no podía explicarse por la tecnología primitiva que observaban. Señor, creo que podríamos estar ante una sola arma experimental que aún no han aprendido a reproducir. Quizás descubrieron alguna tecnología alienígena antigua o lograron un avance científico que no pueden repetir. El almirante Kesvar consideró esta explicación detenidamente. Eso explicaría cómo una especie primitiva pudo poseer un arma increíblemente avanzada mientras que el resto de su ejército se mantuvo siglos por detrás de los estándares calarianos. Continúen los escaneos profundos de sus instalaciones industriales. Quiero saber si están intentando reproducir la tecnología que usaron contra nuestra flota. A lo largo del sistema solar, los sensores calarianos sondearon las instalaciones humanas con creciente confianza. Lo que encontraron reforzó su creencia de que se trataba de una especie que, de alguna manera, había adquirido una sola arma avanzada, pero que seguía siendo primitiva en todos los demás aspectos. El escaneo reveló instalaciones de fabricación que parecían utilizar estaciones de investigación de producción en cadena de montaje básicas, centradas en tecnologías químicas y nucleares, y bases militares que se parecían exactamente a las que una joven especie espacial construiría para su propia defensa. El almirante informó a su operador de sensores con creciente entusiasmo. Estoy detectando lo que parece ser su centro de mando militar,
intensa actividad electromagnética y múltiples redes de comunicación. Aquí debe ser donde coordinan su sistema de defensa planetaria. El almirante Kesvar tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Avise a la flota. Demostraremos el poder del Imperio Calariano a estos humanos. Apuntaremos a su centro de mando militar y a sus principales plataformas de defensa orbital con ataques de precisión. Muéstrales qué le sucede a las especies que atacan nuestras flotas sin provocación. La Garra Silenciosa y sus naves de escolta salieron del modo sigiloso. Sus sistemas de armas se cargaron con energía letal. A lo largo del sistema solar, otras 39 naves calaranas hicieron lo mismo. Su potencia de fuego combinada fue suficiente para devastar la infraestructura militar de todo un planeta. No en la Tierra. El general Hayes recibió los datos de los objetivos con sombría satisfacción mientras las alertas aparecían en todas las pantallas del centro de mando. Señale al capitán Morgan en el Defiant. Los calarianos acaban de tomar la decisión por nosotros. Ejecute la orden Prometeo. En la oscuridad del espacio, la realidad misma pareció brillar y doblarse. 47 enormes naves humanas se materializaron desde el espacio cuántico, rodeando a la flota calarana en una perfecta formación tridimensional. Cada nave humana eclipsaba al Dreadnought calariano más grande, sus cascos. Brillaban con tecnologías que hacían que incluso su propia nave de demostración pareciera primitiva. Dot. El almirante Kesar observó con horror absoluto cómo sus sensores finalmente detectaron lo que la humanidad había construido fingiendo ser una especie primitiva. Las lecturas de energía de la flota humana superaban cualquier medida que sus instrumentos pudieran medir. Cada nave portaba suficiente potencia de fuego para eliminar sistemas estelares enteros. Les habla la General Patricia A.S.D. El Comando de Defensa de la Tierra Unida. Llegó la transmisión que llegó simultáneamente a todas las naves de ambas flotas. Han entrado en espacio humano con intenciones hostiles y han atacado instalaciones civiles. Tienen exactamente 30 segundos para apagar sus armas y rendirse. Al comenzar la cuenta regresiva, el almirante Kesvar se dio cuenta de que el Imperio Calariano acababa de cometer el error de cálculo más catastrófico en sus 300 años de historia de conquista. No se habían encontrado con una especie primitiva apta para una fácil incorporación a su imperio. Dot. Se habían topado directamente con el territorio de los depredadores supremos que habían estado esperando pacientemente a que revelaran sus verdaderas intenciones. El emperador Keitmore estaba sentado solo en sus aposentos privados, contemplando el documento dorado que yacía sobre su escritorio como una sentencia de muerte. Los términos del ultimátum de la humanidad representaban la transformación completa de todo lo que el Imperio Calariano había construido a lo largo de 3 siglos de conquista y expansión. Fuera de sus ventanas, las primeras naves de ayuda humana ya estaban llegando a la órbita del planeta calariano. Habían pasado 7 días desde que la flota de inteligencia del almirante Kesar se topó con el verdadero poder de la civilización humana. 7 días desde que el Imperio Calariano descubrió que no eran los depredadores supremos que habían creído ser durante tanto tiempo. La respuesta humana a las agresivas acciones de su flota fue rápida, precisa y de un alcance absolutamente aterrador. A las 6 horas del enfrentamiento en el sistema Saúl, todas las principales instalaciones militares calarianas de sus 400 sistemas estelares fueron eliminadas simultáneamente. No dañadas ni destruidas en términos convencionales, sino simplemente borradas de la existencia como si nunca hubieran sido construidas. La demostración de poder humano fue precisa. Bases militares, fábricas de armas y centros de mando de la flota desaparecieron sin dejar rastro, mientras que las ciudades civiles, las estaciones comerciales y los mundos agrícolas permanecieron completamente intactos. El mensaje era claro. La humanidad podría haber eliminado todos los centros de población calarianos si hubiera querido. General Tice, proporcióneme el informe final de bajas, dijo el emperador Kate Moore con cansancio mientras su comandante militar entraba en la cámara. El general Tias, cuya carrera se había cimentado en exitosas campañas de conquista, ahora se comportaba como un guerrero derrotado. Su rostro marcado por cicatrices reflejaba la tensión de coordinar lo que quedaba de las fuerzas militares calarianas. Mi señor emperador, las bajas directas por los ataques humanos fueron sorprendentemente mínimas. Atacaron únicamente instalaciones militares y tuvieron mucho cuidado de evitar a la población civil. Sin embargo, nuestra capacidad defensiva se ha reducido en un 97%. Actualmente contamos con menos de 50 buques de guerra operativos en todo nuestro imperio. El emperador asintió con gravedad, comprendiendo las implicaciones de estas cifras. Hace una semana, el Imperio Caleriano contaba con más de 3.000 acorazados, cruceros y naves de apoyo.
hoy, dependen enteramente de la humanidad. La embajadora Ellen Ross entró en la cámara con la tranquila confianza de quien representa una civilización abrumadoramente superior. La mujer humana de mediana edad había llegado 3 días antes como la primera representante diplomática oficial de la Tierra ante el Imperio Calariano. Su sola presencia demostraba el completo control de la humanidad sobre la situación. Emperador Ketmore, confío en que haya tenido tiempo suficiente para revisar nuestra propuesta para la futura relación entre nuestras civilizaciones. El emperador estudió atentamente a la diplomática humana. A diferencia de la tradición calariana de exhibir poder mediante una presencia física imponente y gestos intimidantes, la embajadora Ross se comportaba con serena seguridad. Hablaba como alguien que sabía que su civilización tenía todas las ventajas en cualquier negociación. Sus condiciones son más generosas de lo que teníamos derecho a esperar, dadas las circunstancias, respondió con cautela. Usted ofrece mantener la estructura gubernamental actual de nuestro imperio a cambio de un desarme militar completo y la aceptación de la supervisión humana de nuestras actividades de expansión. La humanidad no tiene ningún interés en gobernar directamente a su pueblo. Emperador, hemos estudiado su civilización cuidadosamente y creemos que la especie calariana tiene el potencial de contribuir positivamente a la sociedad galáctica. Simplemente queremos asegurarnos de que la expansión agresiva contra las especies pacíficas termine definitivamente. El embajador Ross activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual del territorio calariano. En lugar de los marcadores rojos que antes indicaban los mundos conquistados, la pantalla ahora mostraba indicadores verdes que representaban sistemas que podrían seguir existiendo bajo protección humana. Su imperio podrá seguir operando como una entidad política independiente. Se fomentará el comercio, el desarrollo cultural, la investigación científica y la expansión pacífica. Sin embargo, cualquier acción militar contra otras especies resultará en una intervención inmediata. El emperador consideró las implicaciones de aceptar estos términos. El imperio Karan sobreviviría, pero existiría como parte de un nuevo orden galáctico donde la humanidad sería la máxima autoridad en conflictos interestelares. Y si rechazamos su oferta, la expresión de la embajadora Ross permaneció tranquila, pero sus palabras transmitían absoluta certeza. Entonces se unirán a su séptima flota en la inexistencia cuántica. Les hemos dado esta opción porque creemos que las civilizaciones pueden cambiar y crecer más allá de sus violentos orígenes. Sin embargo, no permitiremos que su imperio siga amenazando a otras especies mientras toman esa decisión. Desde toda la galaxia, seguían llegando informes de naves humanas que aparecían en todos los sistemas estelares principales, no como fuerzas invasoras, sino como guardianes que protegían a especies que habían vivido aterrorizadas por la expansión calarana durante generaciones. Mundos que habían pagado tributo para evitar la conquista eran repentinamente libres de desarrollar sus propias civilizaciones. Hay algo más que debería saber, emperador, continuó el embajador Ross, abriendo una nueva pantalla que mostraba la ubicación de otras 17 civilizaciones en expansión por toda la galaxia. Su imperio no era la única fuerza agresiva en esta región del espacio. Mientras lidiábamos con su flota de inteligencia, misiones diplomáticas humanas contactaban simultáneamente con otras 16 civilizaciones conquistadoras. Cada una de ellas recibió ofertas similares a la que le extendemos. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no solo había neutralizado al imperio calariano de forma aislada. Habían abordado simultáneamente todas las principales amenazas a la paz galáctica en miles de sistemas estelares. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esta operación? El embajador Ross sonrió por primera vez desde que entró en sus aposentos. La humanidad ha estado monitoreando la política galáctica durante mucho más tiempo del que nadie se imagina. Pasamos décadas preparándonos para este periodo de transición. No nos interesa gobernar al emperador galáctico. Nos interesa asegurarnos de que se convierta en un lugar donde todas las especies puedan desarrollarse y prosperar sin temor a vecinos agresivos. El emperador tomó su estilete ceremonial, el mismo instrumento con el que había firmado órdenes de conquista para docenas de especies durante sus 30 años de reinado. Hoy firmaría un tratado que transformaría al Imperio Calaran de una fuerza conquistadora a un miembro protegido de una nueva comunidad galáctica. ¿Qué garantías tenemos de que la humanidad honrará estos términos? La misma garantía que todas las especies de esta galaxia tienen ahora un emperador. La civilización humana tiene el poder de imponer la paz. Y hemos demostrado nuestro compromiso de usar ese poder con responsabilidad. Su gente estará a salvo siempre que elija ser un vecino pacífico. Cuando el emperador Ketmore firmó el tratado que transformaría la civilización galáctica, se dio cuenta de que la era de la conquista estaba llegando a su fin. En su lugar, la humanidad estaba estableciendo algo que nunca había existido en la historia galáctica,
la verdadera paz, respaldada por el poder absoluto y atemperada por la sabiduría. El Imperio Calariano seguiría existiendo, pero lo haría como parte de la visión de la humanidad de una galaxia donde las especies pudieran desarrollar su potencial sin vivir con el temor constante de vecinos más poderosos. Fuera del palacio, los ciudadanos calerianos ya empezaban a descubrir cómo sería la vida cuando la energía de su civilización se dirigiera a la creación, en lugar de a la destrucción.